Radio WAP 96.9 y la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado presentan. Hace unos 5 años, yo pensaba que para ser un investigador, un buen investigador y un buen historiador, uno prácticamente tenía que dedicarse de tiempo completo, sin fines de semana, sin pausa, al trabajo. Debo confesar que hubo muchos fines de semana, muchas vacaciones, muchas fiestas familiares en las que, lejos de concentrarme en ese momento, estaba yo pensando en lo que me faltaba hacer de mi investigación. Y me faltó bajar esto, y me faltó leer esto, y esto creo que debe de ir aquí, creo que sería bueno, era no dejar el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo estaba en todo, me obligaba a la familia a tomar vacaciones y me sentía yo culpable por estar en un balneario o en una playa cuando debería yo de estar apurándome con mi trabajo. Por eso estoy muy agradecida con mis estancias en Alemania, porque entendí que eso era inútil y que en realidad no se lograban cosas de calidad si uno seguía de esa manera, tratando de sacar peras del olmo, ¿no? Y ahora me doy cuenta que ese tiempo libre que uno se tiene que dedicar como persona, a la familia, a los seres queridos, etcétera, es fundamental, ¿no? Que también forma parte de nuestra formación como investigadores, como profesionistas. Es muy importante que nosotros como personas crezcamos como personas, tengamos nuestras propias vivencias. Conocimiento, pasión, disciplina, experiencia, dedicación, estudio, placer, interdisciplinariedad, logros y más. Esto es La Mamá de Newton. Charlas con investigadores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de difusión de investigación de la ciencia que se llama La Mamá de Newton. Charlas con investigadores de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este programa estaremos en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia, con la doctora María de Lourdes Herrera Feria. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de redes sociales, en Facebook, La Mamá de Newton, y en Twitter, La Mam de Newton 1. Les comparto que este programa pretende ser una ventana por donde ustedes se asumen al desarrollo de la investigación de nuestra universidad. Está hecho para cada uno de ustedes y también pueden ganar un libro editado por la Dirección de Fomento Editorial de nuestra universidad si son los 2 primeros en contestar 3 preguntas al terminar el programa. Así que no pierda detalle de La Mamá de Newton y conozca más sobre la investigación y los investigadores en nuestra universidad. Les recuerdo que pueden vernos y escucharnos a través de radiowap.com. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, al cubículo de la doctora María de Lourdes Herrera Feria en el Colegio de Historia? La Mamá de Newton. Charlas con investigadores. Yo soy María de Lourdes Herrera Feria. Soy profesora en el Colegio de Historia. Mi formación es de historiadora. Yo estudié historia en la licenciatura aquí en la UAP. Después, algo que siempre me inquietó durante mis estudios fue precisamente el tema sobre el acceso a las fuentes, la veracidad de las fuentes, la objetividad de las fuentes y del discurso que uno podía encontrar en los documentos. Y eso me llevó a hacer estudios de ciencias del lenguaje. Yo hice mi maestría en ciencias del lenguaje aquí mismo en la Universidad Autónoma de Puebla. Pero en realidad mi vocación y mi interés siempre ha sido por la historia y ya
posteriormente hice mis estudios de doctorado en Historia en la Universidad Libre de Berlín, bajo la asesoría del profesor doctor Stefan Rinke y también con el acompañamiento muy importante del doctor Rainer Liar, que es un historiador alemán que ha estudiado mucho a la ciudad de Puebla y al estado de Puebla en general. Bueno, y aquí nos encontramos en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras. El edificio que corresponde a Historia de la Facultad de Filosofía y Letras está distribuida en varios edificios aquí en el centro histórico. Estamos aquí en Palafox 229, que es donde se ubica el Colegio de Historia. Y bueno, estamos en mi cubículo, que comparto con algunos otros colegas y a veces con algunos estudiantes. Es un espacio propicio para trabajar. Estamos en el cubículo 214, en la parte trasera del Colegio de Historia. Y bueno, actualmente yo soy profesora de tiempo completo en Historia, colaboro con algunos otros programas, entre otros programas académicos, pero también colaboro con un programa muy interesante que es o más bien para adultos de 50 y más, ¿no? Que tienen un gusto especial por la historia. Bueno, actualmente soy investigador nacional en el padrón del SNI, mi nivel es 1, y bueno, pues justamente estamos en ese proceso de la renovación del nivel, ¿no? Doctora María de Lourdes Herrera Feria, háblenos un poco sobre cómo nace su pasión por la investigación y por la docencia de la historia. Mi interés, mi pasión por la historia es, bueno, yo no recuerdo exactamente cuándo empezó. El recuerdo más claro que tengo al respecto es cuando estudiaba el 4º año de primaria y mi profesor, el profesor Aldaco, nos explicaba la historia del hombre de Tepexpan, ¿no? Y lo hacía de tal manera y con tal dominio, ¿no?, del tema, que parecía que estábamos ahí, parecía que formábamos parte de ese grupo de cazadores, recolectores que entramparon a ese mamut y después pudieron llevar el producto de la caza para sus familias, en fin. Y ahí decidí que cuando yo fuera mayor lo que quería hacer era historiadora. No sabía en ese momento exactamente qué significaba ser historiadora, pero sí tenía claro que quería ser profesora de historia, que quería aprender historia y me quería dedicar a eso. Años más tarde, cuando inicié mis estudios profesionales, me encontré con que en la Universidad Autónoma de Puebla se ofrecía la licenciatura de Historia. Y aunque yo originalmente aspiraba a ingresar a la normal superior para formarme como docente en historia, el venir a la universidad y escuchar las primeras lecciones de mis profesores, de los que fueron mis profesores, me decidió que en realidad lo que yo quería era hacer una licenciatura en historia, sí para enseñar, pero también para investigar. Doctora María de Lourdes, ¿cuál o cuáles podrían ser las cualidades que la definen para llevar a cabo su trabajo como investigadora? Si yo pensara cuál es la cualidad o cuáles son las cualidades que más o mejor me definen, diría que son la curiosidad y la perseverancia, ¿no? Y me di cuenta que aquí en las aulas, en esa carrera, ¿no?, justamente lo que yo podía desarrollar sin cortapisas era la curiosidad, ¿no?, la exploración, para acercarme a conocer pues cómo había sido la vida de hombres y de mujeres en el pasado,
y no solamente conocer esos relatos oficiales, formales, que es lo que a veces a lo que tenemos acceso en la instrucción básica, en la instrucción media y media superior, sino que incluso había la posibilidad de indagar y de ir más allá de eso. Entonces, definitivamente, si yo tenía ese gusto, ese interés, si me sentía yo especialmente inclinada hacia el conocimiento histórico, aquí en la universidad se me desarrolló el interés por investigar sobre ese pasado y, ¿por qué no, explorar esos caminos y de alguna manera pues generar nueva información sobre ese pasado, que no necesariamente era tal y como nos lo habían enseñado en nuestros libros de historia. Doctora María de Lourdes Herrera Feria, cuéntenos cómo llegó a definir su campo de estudio dentro de la investigación histórica, cómo se da ese proceso de decantación ante tantos temas y cuál es el tema que actualmente investiga. Para definir mis intereses en el campo de la investigación histórica, quiero decir que algo que lo determinó fundamentalmente fue el aliento que se nos daba en la licenciatura para escribir una tesis. Cuando yo estudié historia, había dos opciones de titulación. Uno era el examen general por conocimientos y otro era la preparación de una investigación. Y en aquel entonces, bueno, yo tuve grandes profesores, excelentes profesores, algunos ya no están más con nosotros, como el doctor Joachim Benoit, el maestro Juan Carlos Grosso, Héctor Bruno, en fin, profesores que nos alentaban a hacer investigación. Y yo quise hacer una tesis sobre la historia de las haciendas en Atlisco durante el Porfiriato. Y tuve allí mi primer acercamiento a lo que realmente era la investigación como una actividad totalmente libre, porque si bien mis asesores me revisaban y vigilaban que fuera avanzando en la investigación, yo era la que me trasladaba a Atlisco, yo era la que recorría los vestigios que quedaban de algunas haciendas, yo era la que buscaba en los archivos, la que encontraba información que a veces contradecía lo que había leído o lo que se sabía en aquel entonces, y yo fui la que se enfrentó a esa tarea de redactar, de escribir. Y definitivamente ahí dije, pues esto es a lo que yo me quiero dedicar. Me di cuenta que en la documentación, en la documentación pública y en la documentación privada, a veces uno encuentra relatos e información sobre el pasado que nadie más conoce y que si uno no la cuenta, nadie más la va a contar. Entre otras cosas, descubrí que en esos documentos no solamente está el registro sobre las acciones de los grandes hombres y las grandes mujeres, sino también de la gente común y corriente en su vida cotidiana, que tenía sus propios dilemas, sus propios problemas, que debía confrontar sus propias decisiones y que solo dependía de lo que en ese momento conocía para tomar esas decisiones. Y poco a poco me fui inclinando a lo que hoy se denomina como el campo de la historia social. Y dentro de lo que es el campo de la historia social, particularmente me interesaron aquellos temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los grupos, de las personas. Me interesó particularmente esos grupos de personas marginales que pues no figuran en la historia, siempre aparecen como una masa amorfa, siempre hablamos de los sublevados, de los peones, de los hombres, ¿no? De los trabajadores, de los sindicalistas, pero no conocemos con mucho detalle
cómo han sido su vida y sus trabajos, ¿no? Entonces, poco a poco me fui decantando por esos temas, ¿no? Y actualmente yo trabajo lo que es la historia de la educación, ¿no? De los alumnos, de los niños, ¿no? De los maestros, un tanto anónimos, pero particularmente trabajo los temas que se refieren a la infancia, o sea, la historia de la infancia, la historia de los pobres, la historia de las personas que fueron recluidas en los hospicios, en los orfanatorios, ¿no? Trabajo con mucho detalle, con mucha pasión, el tema de los niños expósitos, los niños huérfanos y abandonados en la vía pública, que por azares del destino no recibieron ni siquiera la protección de sus padres, ¿no? Que lograron sobrevivir y que luego fueron puestos bajo el cuidado ya fuera de la iglesia o del Estado, y cómo estos niños lograron de alguna manera sobrevivir e integrarse al contingente de personas o de habitantes que formó parte de la población de Puebla, o que ha formado parte de la población de Puebla a lo largo de estos años. Lo mismo me he ocupado también, por ejemplo, del estudio de los enfermos, de los dementes, ¿no? De los ancianos, de los vagos, mal entretenidos, incluso de los reclusos en la penitenciaría, cómo era su vida, cómo era que llegaron ahí. Realmente los delitos que se les imputaban eran reales, o hasta dónde estaban ahí por su condición étnica o por su condición económica, ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido desbrozando y explorando ese camino, y hemos ido encontrando que no necesariamente el ser marginal nos convierte en víctimas pasivas de las circunstancias, sino que todos alcanzamos a entender nuestra situación y a buscar salidas para resolver nuestra propia vida. Y en ese camino, bueno, vamos dejando huellas que después pueden ser leídas, pueden ser trabajadas por los estudiosos del tema, como es mi caso, ¿no? Entonces, podríamos resumir que el tema, mi tema de investigación en términos generales, es sí la historia social, pero particularmente es la historia de los pobres, de la pobreza, del auxilio social, y sobre todo las formas como estos grupos construyeron sus propias identidades para andar por la vida. La mamá de Newton. Charlas con investigadores. Doctora María de Lourdes Herrera Feria, ¿cómo ha sido esta relación de docente-investigador con sus estudiantes del Colegio de Historia? ¿Cómo se propicia en ellos el trabajo de investigación? Yo aquí sí tengo que decir que, bueno, ahí sí estamos formados a la vieja escuela. ¿Cuál es esa vieja escuela? Es la que a mí me tocó todavía, en la que me tocó formarme, y que era ese momento de la universidad, en donde el modelo y el paradigma que se estaba intentando desarrollar a finales de los años 70 era que había que estimular la creatividad y la generación de nuevo conocimiento, había que animar a los alumnos a ser investigadores, porque la docencia sin investigación no es posible. No cierra ese círculo virtuoso de la creatividad y la generación de nuevos conocimientos. Un docente que no investiga no puede ser un buen docente, porque solamente va a repetir aquello que se le ha
dicho qué es lo bueno, qué es lo pertinente, ¿no? Pero no va a cuestionar lo que se enseña, ¿sí? Y de la misma manera, un investigador que no enseña no tiene razón de ser. O sea, uno no investiga como un acto de vanidad para saber más sobre los fenómenos con los que uno trabaja, ¿no? Y bueno, sí hay un poco de vanidad, no hay que cerrarse a eso, porque esa curiosidad que nos lleva a conocer más cosas, ¿no? A veces pudiera parecer arrogancia, pero no es eso. O sea, en realidad uno busca saber más para poderlo comunicar, para poderlo enseñar, ¿no? Ya sea que se nos dé la escritura, como debe de ser todo investigador, debe escribir sus resultados para sus pares, para sus colegas, para ser criticado, para ser confrontado, ¿sí? Pero también lo debe de exponer ante sus alumnos, ¿sí? Y aquí hay un viejo dilema, ¿no? Que a veces uno escucha, ¿no? Bueno, es un buen investigador, sabe mucho, pero qué mal enseña, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ahí hay que ser un poco consecuente, ¿no? O sea, las personas quisiéramos dominar todos los campos, quisiéramos ser buenos en todos los aspectos de nuestro trabajo, pero a veces no se nos da. Pero el simple hecho de inculcarle al estudiante la curiosidad y la certeza de que el trabajo de investigación está al alcance de todo aquel que se lo proponga. O sea, la investigación no es una actividad para superdotados, ni para mentes brillantes, ¿sí? La investigación es una actividad para curiosos, porque es en ese trabajo de constancia, de búsqueda de explicaciones, donde uno va encontrando los temas de investigación. Transmitirle eso al estudiante yo creo que es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a crear explicaciones sobre el entorno en el que están viviendo, qué es lo que necesitamos, ¿no? El binomio entre docencia e investigación no puede desarticularse, no se puede desarmar. O sea, no pueden existir investigadores que únicamente se dediquen a la investigación. Porque aún el que pareciera que solo está en su laboratorio o solo está haciendo investigación y no está frente a grupo, generalmente tiene un grupo de chicos, de jóvenes que trabajan con él, que se están entrenando en ese trabajo de investigación, porque la investigación es una práctica, es un hacer, es un quehacer, y hay que verlo, hay que vivirlo, hay que hacerlo para aprenderlo, ¿no? O sea, yo aprendí haciendo investigación en historia viendo a mi profesor, ¿no? O sea, fui asistente de investigación de Joachim Benoit, y me daba tareas muy concretas, ¿no? Y yo no entendía por qué tenía que hacer esa tarea tan rutinaria y tan aburrida de buscar un solo dato a lo largo de muchos años, ¿no? Pero cuando después vi lo que él hizo con esos datos, ¿no? Entendí lo que estaba haciendo. El investigador siempre enseña, ¿no? Claro, lo ideal es que estemos frente a grupo, que tengamos un grupo de estudiantes, y como profesor uno se da cuenta que hay muchos estudiantes a los que la investigación no es algo que les interese mucho, ¿no? Se limitan a pasar la materia, a lograr la información que el profesor da y presentarla como el profesor la pide y ya. Pero hay otros que no, hay otros que cuando uno está hablando y exponiendo lo que dice el programa, pero lo va uno nutriendo con la propia experiencia de lo que uno ha encontrado, de repente el alumno también dice, bueno, ¿y eso cómo lo supo? ¿Eso de dónde lo sacó? Eso no está en el libro, ¿no? Entonces el investigador le puede decir, es que eso lo encontré así, así, así,
Y empieza uno a hablar de sus experimentos, de sus búsquedas, de sus ejercicios de investigación, y a lo mejor en un grupo de 30, quizá 2, quizá 3, se inclinen por hacer esta tarea, ¿no? Porque yo pienso que un historiador, ¿sí?, no puede ser historiador si no hace investigación, ¿sí? Y un docente que hace investigación es un buen profesor. No solamente va a formar en el alumno todo eso que se nos pide, que si valores, que si competencias y todas esas cosas que hoy tenemos que llenar, sino simplemente cuando el alumno ve cómo actúa el maestro, qué hace el maestro, observa su práctica de cerca, eso se va a replicar. Estamos en el programa La Mamá de Newton, charlando con la doctora María de Lourdes Herrera Feria. Ahora es el momento de hacer una pausa para formular las preguntas que ustedes pueden contestar vía redes sociales al final del programa. En Facebook, La Mamá de Newton, y en Twitter, La Mam de Newton 1. Pregunta número 1. ¿Dónde realizó sus estudios de licenciatura y maestría nuestra invitada de hoy, la doctora María de Lourdes Herrera Feria? Pregunta número 2. El espíritu de la universidad consta de 3 puntos, según la doctora e investigadora María de Lourdes Herrera Feria. ¿Cuáles son estos 3 puntos que hacen primordial el quehacer de la universidad? Pregunta número 3. ¿Cuál es el título de la tesis con que la Universidad Libre de Berlín le otorgó en 2012 el título de doctor en Historia Moderna a la doctora María de Lourdes Herrera Feria? Les recuerdo que las 2 primeras respuestas correctas a las 3 preguntas en Facebook, La Mamá de Newton, o en Twitter, La Mam de Newton 1, se harán acreedores a un libro editado por la Dirección de Fomento Editorial de nuestra Benemérita. La Mamá de Newton. Charlas con investigadores.